Escucharemos al doctor Emiliano Pereira de la Universidad de Alcalá, España, quien nos ofrece la conferencia Formación y acreditación en competencias digitales docentes en la universidad. El doctor Pereira es ingeniero en electrónica por la Universidad de Extremadura y doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es profesor titular del área de expresión gráfica en ingeniería de la Universidad de Alcalá, puesto que compagina con la dirección técnica del proyecto colaborativo DIC Compu Edu FIA, competencias digitales del profesorado, formación y acreditación. En sus 20 años de experiencia como docente e investigador, ha impartido asignaturas pertenecientes a varias áreas del conocimiento: expresión gráfica, medios continuos y teoría de estructuras, mecánica e ingeniería de sistema y automática. Ha realizado estancias en centros extranjeros como en el Reino Unido y Australia y ha colaborado en diferentes proyectos docentes e investigadores con universidades españolas y extranjeras. Tiene la palabra el doctor Pereira. Muchas gracias por la presentación. Hola, muy buenos días, supongo. Aquí es tardes en España. Espero que se me esté oyendo bien. Ha sido un placer, Hernán, escuchar la conferencia. He llegado un poco tarde, pero ha dejado el listón muy alto. Espero que sea de interés lo que os vaya a contar ahora. Voy a compartir la pantalla, a ver si se ve bien. Os he puesto un código QR ahí por si queréis uniros a... Iré poniendo una serie de preguntas, concretamente 9, para ir conociendo un poco el feedback que tenéis sobre el tema que vamos a hablar ahora. El tema que vamos a hablar ahora, como me han comentado, perdona, no sé si es la persona que me ha presentado es Sonia o Marta. Muchas gracias por la presentación. En principio, la idea que tenía, no sé cuánto tiempo tengo para presentar, si serían los 35 o 40 minutos que acordamos, o queréis que lo haga un poco más resumido por la hora que es. En principio me da igual, tengo tiempo, ¿eh? Tenemos el tiempo, doctor, gracias. Tenemos el tiempo, muchas gracias. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, mientras que vais conectando a lo que es la presentación, vamos a presentar en las líneas generales del proyecto colaborativo de DITS-con Edu FIA que tenemos aquí en España. Y sobre todo la pregunta que va a rondar en el aire, y ya aprovechando la conferencia anterior, es pensar si la competencia digital docente, es decir, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o herramientas digitales, podrían ayudar a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si el profesorado tiene una competencia digital docente, y es muy importante la docente, lo que hemos visto en la conferencia anterior, es lo importante es tener la capacidad de transmitir y de enseñar. Lo que vamos a ver en esta conferencia es si con un apoyo digital, con la digitalización de la docencia, podríamos mejorar ese proceso de enseñanza. Es la pregunta que me gustaría que estuviese en el aire. Entonces, bueno, pues con esta pequeña introducción vamos a proceder a lo que es esta presentación. Esta presentación es un resumen de una reunión que tuvimos en Madrid el 24 de abril, donde estuvo Clara Centeno del JRC, Juan Ramón Velasco, que fue el anterior vicerrector aquí en la Universidad de Alcalá y el que propuso este proyecto, el gran impulsor de este proyecto. Y luego alguien que supongo que conoceréis bastante bien, que es Linda Castañeda, que tenemos la suerte de tenerla aquí en la Universidad de Murcia y que es una tecnóloga educativa referente a nivel mundial. Entonces, bueno, digamos que Linda Castañeda, digamos que sería el alma de la parte de acreditación. Fijaros que el proyecto es DITS-con Edu FIA. Yo soy, digamos, la patita de formación y Linda Castañeda, más que llamarle patita, es el alma del proyecto y el alma de acreditación. Entonces, bueno, pues esta presentación de alguna forma resume lo que se habló ese día y también los pasos que hemos ido haciendo o hemos ido dando a partir de ese momento, ¿no? Entonces, la primera pregunta os he ido preparando, ¿no? Si alguien quiere opinar, ¿no? Es decir, ¿la competencia digital docente puede mejorar la enseñanza o el aprendizaje? Es lo que tenemos que plantear, ¿no? En la introducción, mientras vais contestando, lo que voy a intentar es una primera parte que va a ser una introducción, donde la idea que tengo es hacer una introducción de lo que es una competencia, ¿vale? Es una competencia digital. ¿Cuál es la importancia de tener competencias digitales en un entorno laboral?
Y luego también ver para qué valdría un marco, ¿no? Porque todo el proyecto se va a sustentar en un marco que va a regular o que va a explicar en qué consistiría la competencia digital docente en las diferentes áreas, ¿no? Luego voy a hacer una descripción del proyecto, lo que es el pasado, el presente y el futuro, y una serie de conclusiones. Entonces, bueno, pues vemos que en principio, como podéis ver, la palabra que más se repite es sí, y estamos, digamos que todos los que estamos, todas las que estamos aquí asistiendo, pues estamos de acuerdo en que la competencia digital es algo que puede ayudarnos a mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esto es lo que es la agenda, que ya lo he dicho antes de palabra. Y en principio empezaríamos, pues lo que he comentado antes, ¿no? ¿Qué entendemos por competencia digital? Y sobre todo, ¿qué entendemos por un marco? Que es algo que cuesta bastante al principio, ¿no? ¿Qué es un marco y para qué sirve el marco, ¿no? Fijaros que lo que estamos hablando es una competencia digital, implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales. A mí me gusta mucho decir, podemos usar la herramienta de Bootcamp, como estoy usando yo ahora, pero tenemos que tener claro para qué lo estamos usando. Es decir, tenemos que tener un uso responsable, no simplemente jugar. Entonces, tenemos que tener claro que un uso crítico es muy importante, un uso seguro, porque siempre que estamos utilizando herramientas digitales tenemos que tener y valorar protección de datos, el uso de esos datos, muchas cosas a tener en cuenta y sobre todo el uso responsable de esa tecnología. Esto en principio es general para todo, ¿no? Entonces sería participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Hay una encuesta que se propuso, bueno, se propuso en 2021 por la CEPCOP, donde el 29% trabajan más en remoto que antes de la pandemia. Esto ya son cosas que ya seguro que conocéis. Y el 40% usan más tecnologías digitales en sus tareas profesionales. Datos importantes, hablamos sobre empleabilidad. Concretamente, en España, el 71% de la población activa que tiene competencia digital básica no tiene ningún problema para encontrar trabajo. Y en este caso, el 38% de los desempleados tienen competencias digitales básicas. Es decir, que estamos hablando de que la competencia digital es algo que puede favorecer encontrar el trabajo a nivel general, ¿no? También importante decir que 4 de cada 10 empleadores en Europa no pueden encontrar trabajadores con esas competencias necesarias. Entonces, en Europa se han desarrollado, al marco de todos los proyectos que se han tenido en cuenta después de la COVID, es fomentar esa competencia digital para que los empleadores puedan encontrar esa competencia digital necesaria que se tienen en los trabajadores. Esto es importante. Estamos hablando a nivel general y ahora vamos a ir particularizando lo que es a nivel docente, ¿no? El primero, pregunto ahí, ¿no? Es decir, yo esta cara me gustaba mucho porque es la cara que puse yo la primera que me dijeron, un marco. ¿Y un marco para qué? Porque yo no soy digamos que soy un profe, como hemos definido antes, un docente, pero no tenía esa formación pedagógica que, por ejemplo, otras personas como puede ser Linda Castañeda podían tener y conocer el marco de lo que es. Entonces, primero tenemos que entender qué es un marco, ¿no? Ahí no sé si queréis poner qué entendéis por un marco. El marco viene del inglés framework, esto es importante, porque el marco en castellano, en español, pues muchas veces podemos confundir lo que es el término y el marco, pues espero que empiezan a aparecer palabras, de alguna forma lo que va a intentar es regular, normalizar, va a ser una referencia, como bien estáis diciendo ahí. En el fondo lo que es un sitio donde vamos a tener ordenado toda la información para poder saber qué necesitamos adquirir para tener esas competencias digitales. Me gusta mucho la palabra concepto, referencia, contexto es muy importante. Entonces, bueno, tenemos aquí una definición, para no leer, es el conjunto estandarizado, conceptos, prácticas, criterios, donde se enfoca una problemática particular, ¿no? En este caso, estamos hablando de la parte de competencia digital docente. En Europa se trabajó con DIGCOM. Como hemos hablado también, quizás no sé si lo habéis puesto, lenguaje común, políticas de estrategia, desarrollo curricular. Estamos hablando de qué se le va a pedir a un docente, a una docente para poder tener ese nivel de competencias. Y luego, bueno, pues el diseño y desarrollo de contenidos de formación que favorezcan esa adquisición de competencias, ¿vale? Que es una de las patas del proyecto, la formación. Bien, deciros que evaluación y certificación de estas competencias digitales, estamos con 27 sistemas, con los 27 miembros de la UE, donde se van a definir una serie de perfiles profesionales digitales, identificar necesidades de formación, adecuar la oferta y la demanda y analizar y monitorizar
lo que son las competencias digitales. Es decir, hay iniciativas donde se nos han preguntado para ver cuál es el nivel de percepción que tenemos de nuestra competencia digital y luego se nos da la información para saber dónde estamos y dónde queríamos o dónde queremos llegar, ¿no? Importante, tenemos aquí lo que es el DIGCON Edu, el marco de competencia digital en educación, que se publicó en la web de la JRC en 2017. Aquí tenemos el código QR, por si queréis descargarlo, y digamos que este es el germen, el origen, la raíz, ¿vale? Donde partió lo que es el proyecto y todo el trabajo que se ha ido haciendo a continuación en los diferentes estados de la Unión Europea. Deciros que la adopción de DISCON EDUS, tenemos 16 estados miembros de la Unión Europea, entre ellos tenemos España, Francia, Irlanda, bueno, países escandinavos, Alemania, digamos, países potentes que han adoptado este marco, y decir que DISCON EDU ha sido traducido a 2 idiomas, dos idiomas oficiales de la Unión Europea, más, bueno, como sabéis, en nuestro estado tenemos cuatro idiomas oficiales, uno de ellos también se ha traducido al euskera. Bien, deciros que el uso de DISCON en el ámbito universitario, hay 4 proyectos actualmente en diferentes estados. Uno de ellos es España y que se ha utilizado la herramienta Checking, que está disponible en esos 4 idiomas, para saber o para evaluar el nivel de percepción que tenemos de esa competencia digital docente. Luego os preguntaré si habéis realizado algún cuestionario similar a Checking o el mismo Checking para saber cuál es la competencia digital que pensáis que tenéis, ¿no? Y ahí lanzo la primera pregunta. He hablado de marcos, he hablado de competencia digital docente, y en España tenemos 2 marcos de referencia. Un marco de referencia que se está usando en primaria y en secundaria, que es el marco que regula la competencia digital docente, que fue el origen que partió de ese Teach con Edu que hemos hablado de 2017. Y luego tenemos el marco de competencia digital docente universitario, que es el que vamos a utilizar en el sistema universitario español, ¿vale? Digamos que el marco este es el que hemos desarrollado dentro del proyecto. La pregunta que lanzo es si lo conocéis o no lo conocéis, porque luego habrá una serie de preguntas respecto a esto, y si en principio ninguna de las personas que asiste a la conferencia lo ha podido consultar, pues probable que, bueno, a lo mejor quizá podríamos tener otra charla más adelante para hacer una introducción más detallada de lo que es el marco. Bueno, deciros que, como hemos comentado antes, DISCON EDU en España, lo principal sería el documento de referencia que se está utilizando actualmente en primaria y en secundaria y que tenemos la última versión de 2022 y que es un marco que se está utilizando. En España tenemos 17 comunidades autónomas y que se está utilizando en 15 de ellas, excepto en Andalucía y en Galicia. Aquí tenemos las personas que realizaron este marco, entre ellos pues nuestra apreciada Linda Castañeda, que fue la impulsora, y luego algunos más colaboradores del proyecto. Pregunto ahí si habéis rellenado algún formulario para conocer vuestro nivel de competencia digital docente. Es algo que me gustaría saber, ¿no? Y si la audiencia que tengo ahora mismo pues, ha recibido algún tipo de formación, algún tipo de feedback, ¿no? Para saber qué competencia digital docente. Es importante porque en lo que es en el Estado, en España, lo que estamos intentando impulsar son planes de formación y acreditación para conseguir que el nivel de competencia digital sea un nivel de competencia de puesta en práctica. Y que no solo sea el profesorado puede conocer ciertas herramientas, sino que también tenga una experiencia contrastada de uso pedagógico de esas tecnologías. Y ahí es donde queremos llegar. Por eso, ese tipo de formulario para conocer el nivel es importante, pues, para ver cuáles son las carencias y dónde podemos mejorar la formación. Bueno, pues hemos visto que principalmente no, las respuestas que no, ¿no? Aquí ya os presento lo que es la visión del marco de referencia. El marco de referencia tiene 6 áreas, donde la primera de ellas se basa más en lo que son competencias profesionales de los educadores. Una parte central, ¿no? Si esto nosotros lo llamamos pajarita o caramelo, una parte central que involucra tanto a educadores como a docentes, perdón, a educadores como a estudiantes, donde podéis ver que partimos de contenidos. Antes del feedback que hemos hablado antes con Hernán, pues aquí vemos que también tenemos una parte importante del feedback y también de cómo se enseña y aprende. Y una parte muy importante que es empoderarlos. Y aquí quizás estamos hablando de hacerles creer que pueden aprender y darles herramientas para que ellos puedan por sí solos pues poder seguir aprendiendo, ¿no? Y luego otra cosa importante que solo son de los estudiantes, pero que es los docentes tienen la responsabilidad de favorecer el desarrollo de la competencia digital en los estudiantes. Por ejemplo, yo soy profesor de primer curso y una de las cosas que siempre hago es ver si manejan el paquete de Microsoft básico que tenemos en nuestra universidad, en Alcalá.
y me doy cuenta de que hay muchos que no son capaces de utilizar el Drive, el compartir carpetas con sus compañeros, con los profesores, el uso responsable del correo electrónico. Entonces, bueno, voy dando alguna pequeña pincelada, ¿no? Y estoy disponible en tutorías para poder favorecer este desarrollo de la competencia digital desde cosas básicas hasta cosas más complejas. Deciros que esas competencias digitales tienen una cierta relación, que esto va a afectar también al proceso de acreditación y certificación de esas competencias. Es decir, no son competencias o subáreas aisladas, sino que es importante que la colaboración profesional es muy importante en la creación y modificación de los contenidos. Es decir, yo cuando tengo mis compañeros de área, trabajamos entre nosotros para poder crear, crear y modificar esos contenidos, ¿no? La práctica reflexiva, que es una competencia muy importante, pues está muy vinculada con el proceso, con la enseñanza. Entonces vemos que hay una cierta relación entre estas competencias. Y ahora ya una vez hemos visto lo que es la introducción, vamos a explicar brevemente en qué consiste este proyecto, que es el motivo por el que estoy yo aquí ahora, ¿no? Lo primero es deciros si conocéis el proyecto. Y el proyecto es un proyecto que se lanzó, yo empecé a trabajar en el proyecto en septiembre de 2022. Este proyecto se adjudicó a principios de este año y terminamos ahora en 2 semanas. Es un proyecto que va a tener continuidad, perdón. Y la idea que tenemos, que es una de las cosas que agradezco enormemente que me habéis dado la oportunidad de estar en estas jornadas, es intentar colaborar de alguna forma para trabajar conjuntamente con las universidades de Iberoamérica. Esto es muy, muy importante. Es decir, el contar con vuestro apoyo es fundamental. Entonces, si conocéis el proyecto o no, probablemente quizás deberíamos tener más contactos en el futuro para que haya relación y colaboración entre lo que son universidades de España y de Iberoamérica. Digamos que es el objetivo, por eso estoy yo aquí ahora mismo, ¿no? Bueno, comentaros un poco cuál sería la agenda de esta presentación. Antecedentes, sin irnos muy, muy lejos. Hubo una reunión en 2017, y que esto es previo a la COVID, por eso me gusta mostrar esta transparencia. Decir que hubo un cuestionario piloto que luego se refinó, donde participaron 12 universidades y que al final se propuso un cuestionario donde participaron más de 5.000 docentes y que participaron 53 universidades de España. Ese informe se presentó el 13 de julio de 2022 y, de alguna manera, lo que está diciendo ese informe es qué nivel de competencia digital creíamos o se creía que tenían las universidades en España. La competencia digital se ha ordenado o se ha estructurado en 6 niveles. Tenemos 2 niveles de conocimientos, que llamamos A1 novato y A2 explorador. 2 niveles de puesta en práctica, que sería alguien que puede integrar, ¿no? Experimentar con esas herramientas digitales, o alguien que podemos considerar una persona experta, que utiliza una gama de herramientas variada y puede decidir de forma creativa y crítica con cuál usa. Y luego tenemos 2 niveles más de líder y de pionero. Es decir, aquí en España muchas veces decimos que es la parte de, como estaba haciendo Anternal, ¿no? Es alguien que puede mover conciencias en el profesorado, alguien que puede liderar y transformar la universidad. Entonces, bueno, aquí podemos hablar de personas que tienen ciertos puestos de responsabilidad o gente que dirige grupos de innovación docente que están a la vanguardia de esta innovación, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto. En España lo que queremos, y en general en Europa, es que nuestro profesorado pueda estar entre los niveles B1 y B2, reservando C1 y C2 para un porcentaje pequeño de lo que es el profesorado, que es el que podría hacer esa labor de guiar, de hacer de mentor de esos docentes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que estos serían los niveles que tenemos, ¿no? Aquí pongo a grandes rasgos, ¿no? Una vez que he explicado esos niveles, ¿no? ¿Qué nivel pensáis que tenéis, ¿no? Y una vez que he explicado, ¿sois una persona que conoce las herramientas? Es decir, nos estamos manejando más en niveles, pues bueno, alguien que puede explorar con herramientas, que algunas veces las utiliza en clase, alguien que se puede caracterizar porque sí que ya tiene una experiencia de puesta en práctica, pero bueno, no tiene su catálogo de herramientas digitales no es muy grande, o alguien que tiene una buena base donde tiene un conjunto significativo de herramientas digitales que las puede utilizar para diferentes cosas, ¿no? Es decir, para motivar y gamificar, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, también para favorecer la participación, también para crear contenido mucho más atractivo, ¿no? Como lo hemos visto antes en la conferencia, me ha gustado mucho cómo se ha jugado con sonidos, con vídeos, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, favorecer esto, ¿no? Bueno, vemos que, bueno, aquí tenemos una distribución y ahora os voy a presentar
lo que es el estudio. En España pensábamos, ¿no?, que el 49,1% del profesorado estaba en torno a B1, B2, siendo el nivel B1 más repetido. Es cierto que había personas que pensaban que estaban por aquí y muy pocos pensaban que tenían un nivel básico. Esto es una población de 5.000, cuando en España solo las universidades que participamos en el proyecto, que somos 34, manejamos un grupo de profesores de más de 120.000. Es una población muy pequeña. Deciros que cómo estaban distribuidos, ¿no?, la puntuación en todas las áreas de este caramelo que hemos visto aquí, que es el marco de referencia, eran más o menos homogéneos. Y la única diferencia significativa se correspondía a lo que es algo que incorporamos, que es el Open Education, que es 3 áreas que estaban dentro de esta parte de educación en abierto, que ya veréis que, bueno, son prácticas educativas en abierto, el utilizar recursos en abierto, lo que son los REA, no sé si los conocéis, y aquí en este caso sí que la percepción de utilizar esas herramientas digitales era bastante inferior. Bueno, comentaros que a nivel temporal, como hemos dicho antes, el proyecto surgió en 2017 y que en España y en el resto de países de la Unión Europea hubo unos fondos que se crearon después de la COVID, donde se favoreció, se financió proyectos que aquí en España le llamamos Unidigital. Y esos proyectos de Unidigital, a esa convocatoria, se optó con todos los estudios previos que hemos mostrado antes, ¿vale? Entonces, bueno, en el fondo, pues se presentó públicamente el proyecto en marzo de 2022, ¿vale? Pero en marzo de 2021 se propuso el proyecto y luego en el año 2022 lo concedieron. Este, digamos, que sería el marco completo. Aquí tendríamos lo que es la integración, es decir, partimos de un marco de referencia donde el docente universitario contempló las 22 competencias de ISCON-EDU, más añadir otra de protección de datos, y contemplamos de las 3 originales de OpenEDU, 2 en el marco y una más para investigación que la hemos dejado fuera del proceso de acreditación. Con esto, os muestro la misma transparencia, vemos que mantenemos la misma estructura, es muy importante, tenemos las 6 áreas del marco original, pero incluimos algunas competencias que son particularmente importantes para el sistema universitario, como puede ser la protección de datos personales, privacidad, seguridad y bienestar digital, las prácticas educativas en abierta dentro de los recursos digitales y las licencias abiertas en recursos educativos abiertos dentro de la enseñanza y aprendizaje. Lo que es educación en abierto, la publicación en revistas científicas en abierta, la dejamos sin acreditación, pero también estamos realizando la formación. Esto creo que ya no has consultado, has leído el marco, esto lo he preguntado antes. En principio, como hay muy poquita gente que conocía el de referencia, nos saltamos esta pregunta y pasamos un poco a lo que son el proceso que hemos hecho de marco. Primero, hemos publicado un marco a finales del año pasado, en diciembre de 2023, donde se hizo una labor de traducción del marco de referencia que estaba pensado para primaria y secundaria principalmente, pues se hizo una traducción de los indicadores de logro. Aparte de eso, también se ha hecho un catálogo de ejemplos de desempeño adecuado a las 5 áreas principales en educación del sistema universitario. No siempre digo, no es lo mismo alguien que enseña, como estamos hablando antes del ejemplo de Hernán, alguien que enseña para una titulación de ciencias de la salud, alguien como yo que está en una rama de ingeniería y arquitectura. Lo que hemos hecho es traducir esos ejemplos para facilitar la apropiación de ese marco para diferentes áreas. Pues bien, aquí tenéis el marco, si no lo conocéis, podéis escanear el código QR, donde este marco pues, se publicó, lo tenéis en PDF si queréis consultarlo, se publicó en diciembre de 2023. Y ese marco lo que contempla serían los indicadores de logro, es decir, aquellos indicadores que nos van a facilitar reconocernos y saber qué nivel de competencia digital tengo y qué nivel de competencia digital me gustaría tener. O a la institución, a la universidad, saber qué nivel de competencia digital docente necesito en mi institución para que mi profesorado pueda adquirir. Pues bien, dicho esto, lo que se hizo con ese marco, teniendo 25 subáreas o 25 competencias con 6 niveles, aquí primeramente lo que se hizo fue contar con las 32 universidades públicas que concursaron a ese proyecto, más 2 universidades privadas que se unieron a posteriori, sin financiación, y lo que hicieron esas universidades privadas es poner como contenido a condición de poderlo utilizar. Pues bien, aquí tenemos la idea y lo primero que queríamos tener es cubierto el marco completo, es decir, alguien que no tuviese un nivel de competencia digital que pudiese hacer el recorrido completo,
o desde cualquier nivel poder aumentar el nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Que en diferentes universidades hay diferentes tecnologías o herramientas o metodologías específicas. Lo que ha ocurrido es que hay áreas que tienen itinerarios, digamos, duplicados para favorecer una universidad que puede manejar, por ejemplo, Moodle, que Moodle quizás lo podéis conocer mejor que Blackboard, no sé qué plataforma conocéis, pues por ejemplo dar información para esto. Alguien que tenga más experiencia con Google o que su universidad le paga Google, como es mi caso, pues bien, y alguien que sea Socrates, Kahoot o otra herramienta, pues que pueda también tener esa posibilidad de formarse. Entonces, el motivo de duplicar esos itinerarios es por eso. Bien, también lo que se hizo, los objetivos de este proyecto es valorar el proceso de identificación de esos niveles a partir del marco, valorar la propuesta de OpenEDX y portal común del proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, lo que se ha hecho, el que vamos a mostrar antes, es un portal común que unifica la formación y vamos a utilizar un OpenEDX para cargar esos elementos formativos. Vamos a hacer una valoración de esa formación que se irá añadiendo en diferentes fases. Vamos a emitir, o estamos emitiendo ya en las pruebas piloto, un diploma de aprovechamiento que dicen que esas personas, ese profesorado, ha podido adquirir esa formación. Y luego lo que estamos haciendo se está aplicando el borrador de esa propuesta de acreditación a varios niveles. Tenemos el A1 y A2, donde ahora mismo tenemos en marcha una prueba piloto 4 con el marco completo, y en las próximas semanas tenemos lo mismo para los niveles B1 y B2. Es decir, que ahora mismo el proyecto ya está finalizando y nuestra intención es que en enero o febrero, cuando tengamos ya la plataforma definitiva, ya poder dar servicio a los 120.000 docentes y estudiar la posibilidad de ver si hay otras universidades fuera de España, como puede ser Honduras, que puede estar interesada en ver cómo esa formación se podría dar. Bueno, comentaros aquí, bueno, cómo trabajando de la plataforma definitiva, que es lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, aquí una pregunta importante, ¿no? Es decir, ahora ya que tenemos claro que tenemos una formación a la que nos va a dar la herramienta suficiente como para poder conocer esas herramientas digitales, poder profundizar, y ahora tenemos nuestra motivación, ¿no? Es decir, nos vamos a acercar a esa formación para consolidar mis conocimientos y poder acreditar el nivel que yo creo que tengo, o me voy a acercar a esa formación para adquirir un nivel superior al que creo que tengo, ¿no? Y claro que esta pregunta siempre la he lanzado en las conferencias anteriores y más o menos suele ser un 50% de reparto, ¿no? Es decir, por lo general yo creo, y es mi experiencia de acercamiento al marco, lo primero que te gusta es consolidar lo que ya sabes. Y una vez que tienes claro lo que ya sabes, por lo general siempre tendemos al siguiente paso, ¿no? Que es intentar mejorar, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la pregunta, en principio más o menos repartido. Y algo importante que también quiero comentar ahora, hemos hablado de formación, ahora vamos a hablar de acreditación. La acreditación, que fue igual que la formación, la he coordinado yo, la acreditación pues, ha sido Linda Castañeda la que ha realizado el trabajo de coordinar esos grupos. Y lo primero que se hizo fue reunir a un grupo de expertos. Ese grupo de expertos, de alguna forma, valoraron y nos ayudaron a adaptar el marco que regulaba las competencias, el que era común, a un lenguaje más próximo al sistema universitario. Se hizo una colaboración también con el grupo de formación, que es el que coordino yo, y se establecieron unas etapas de progresión, niveles, y se reestructuraron las competencias, como hemos dicho antes. También nos dieron una opinión de ese marco, nos comentaron qué posibles resistencias y soluciones podríamos tener a ese marco, es decir, qué pasaría en la prueba piloto, por ejemplo, he visto y puedo comprobar que, al igual que me pasó a mí, la primera vez que ves el marco no es algo que te apetezca leerte y lo ves como algo complicado. Realizar diferentes propuestas para el sistema de acreditación, propuestas para el modelo de acreditación también, y traducir los ejemplos de desempeño, que es lo que hemos hablado antes con el catálogo. Entonces, lo primero, opiniones. Los expertos comentaron que el marco, tal como estaba estructurado, era bastante robusto al avance tecnológico, porque los indicadores de logro no se centraban en herramientas, sino que eran descripciones de la competencia digital en general. Es cierto, algunas tendrán que actualizarse, pero es un marco bastante robusto. Por lo tanto, se harán revisiones periódicas e informadas. La competencia digital docente universitaria es un elemento transversal que debe afectar y necesita a toda la universidad. Esto es importante y hay que concienciar a esos equipos de gobierno. Hay que buscar colaboraciones y es muy importante que todo docente tenga el sentimiento de apropiación de ese marco, sentir ese marco como suyo. Aquí hablamos de resistencia a nivel de docente y de institución. Resistencias.
Pues bueno, yo siempre lo digo como en general, ¿no? Siempre que alguien le pide, y pongo el ejemplo de mi director de departamento, me dice, bueno, me estás pidiendo trabajar más, ¿y qué me vas a dar? Y siempre es como decir, bueno, me vas a pedir más competencias, me vas a pedir algo, me vas a evaluar, ¿y esto qué consecuencias va a tener? Bueno, las soluciones que hemos adoptado es adaptar y traducir para que este barco sea mucho más sencillo y tener un sistema de reconocimientos e incentivos. Esto también es importante. Si alguien se esfuerza por ser mejor docente, al igual que se hace con la investigación, que eso esté reconocido de forma cualitativa y cuantitativa, cosa que yo no sé si en Honduras se hace así, pero en España la docencia es como lo que está obligado uno a hacer, pero no se reconoce igual que la investigación. Pues esto podría ser un primer paso para eso. También en la institución, tener la concepción y visión de universidad. Es decir, a nivel de institución es bueno tener un profesorado con buena competencia digital docente. Y para eso hay que cambiar mentalidades y hay que fomentar que esa acreditación de competencias digitales estén en cada una de las instituciones. Esto es una cosa que ya afecta más a los equipos de gobierno. El sistema de acreditación de competencias digitales, pues tenemos dos planos. Un plano, digamos, de la propia universidad, que cada universidad tiene que crear un modelo y ese modelo tiene que ser validado por un estamento suprauniversitario. Aquí en España tenemos dos principalmente, que es la ANECA, la Agencia Nacional de Acreditación, o también lo que es la CRUE, donde se organizan las diferentes universidades de aquí. No sé, ahí en Honduras, que eso, luego ya si se el turno de pregunta lo podemos hablar. Tenemos creado también ese protocolo de acreditación para poder dar servicio y poder facilitar que cada universidad diseñe ese modelo de acreditación. Y luego también tenemos que pensar en ese órgano externo superior que valida esos modelos. Comentaros la traducción de ejemplo de desempeño. Aquí tendremos las 5 áreas de conocimientos, pues las ciencias jurídicas y sociales, las ciencias experimentales, arquitectura e ingeniería, ciencias de la salud. Entonces, bueno, tenemos, digamos que el catálogo de ejemplo de desempeño tendríamos eso traducido. Fijaros que estamos hablando de un grupo de 100 profesores, 10 docentes que han hecho esa traducción de los ejemplos de desempeño. Esto es lo que tiene que poner el siguiente. Bueno, deciros, bueno, tenemos los 5 catálogos, como he dicho antes, sin dilatarme más, un informe general que afecta a todo esto. Y bueno, luego aquí no me ha dado tiempo de crear los códigos QR, pero comentaros que, bueno, tenemos aquí las direcciones. Luego, si queremos, bueno, si queréis, os puedo facilitar un pequeño informe donde podáis acceder a todos estos informes para que veáis los catálogos. Bien, tenemos ciencias sociales, jurídicas, de humanidades, ciencias de la salud, ciencias físicas experimentales e ingeniería. Bueno, ahora, una vez que hemos explicado esto, ¿qué opinas sobre una evaluación y reconocimiento de esas competencias digitales docentes? Sería la idea, ¿no? Es decir, ¿qué opinamos sobre ese criterio? Estoy recibiendo una llamada muy insistente. No sé si podría yo aquí silenciar esto, pero bueno, no creo. Lo voy a dejar ahí, luego ya lo hablaré. Vale. Importante, organizado, excelente, necesario. Así que es un proceso que es conveniente. Bien. Dicho esto, ¿incentivarías a la universidad? ¿Cómo la incentivarías? Si estamos hablando de incentivar a la institución como tal. Es una pregunta. Esta parada, ¿no? Porque he hablado mucho, ¿no? Y me gusta siempre hacer una parada, pues para. Incluso ahora, en este caso, perdonadme, voy a ver qué ocurre. Diga. Sí. No puedo atender ahora. ¿Quién? Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. En la consulta médica. Bien. Aquí, bueno. Aquí estamos hablando sobre incentivar a la universidad. Es decir, no me habéis puesto, pero tenemos que pensar que una universidad, cuando quiere invertir dinero en formar a sus profesores, tiene que ver si esa inversión va a ser retornable. Y, por ejemplo, aquí en España hay una espada, un arma de doble filo, ¿no? Que son los sellos de calidad. Y si una universidad tiene un cierto nivel, por ejemplo, de profesores con alta publicación, siempre está el cotilleo este sobre cómo se ha utilizado a profesores de diferentes países para que otros países puedan tener mejor nivel de universidades porque tienen más publicación. Bueno, pues aquí estamos hablando de esto, ¿no? Es decir, a una universidad se le va a reconocer el que su profesorado tenga buen nivel de competencia digital docente. ¿Cómo se le va a reconocer? Con un sello de calidad,
bajándole impuestos, es decir, de alguna manera fomentando que hagan el buen trabajo. Va por ahí, ¿no? Igual que ahora, quizás lo que me habéis puesto en la nube de palabras de antes sería incentivar a los docentes. Los docentes serían incentivados, pues, o bien con reconocimiento curricular, de forma académica, o incluso alguien que dé bien las clases, habría que pensarse, y esto es muy controvertido, si tiene que dar menos horas de clase o no. Y si alguien es bueno dando clase, eso que es bueno, que dé menos horas o que dé más horas, ¿no? Es un, es un ejemplo, ¿no? A mí lo que quizá me gusta más, y yo no sé si compartís esta opinión, es que por lo general a una persona que investiga mucho se le reconoce bastante bien, a alguien que dé bien las clases se le reconoce menos. Quizá tendríamos que empezar a pensar que una universidad es importante porque tenemos estudiantes y los estudiantes lo más importante que tenemos es que formarlos lo mejor posible. Y eso tenemos que encaminar a que esa formación, ese profesorado que da sus clases bien, en lugar de que al mal se lo lleve el ovni, como decíamos antes, quizá a la persona que dé bien las clases se le reconozca de varias maneras, lo que estamos hablando aquí. Para mí es importante, esto es mi opinión, aquí ya me estoy bajando más en mi opinión personal. Bueno, ¿cuál es el futuro? Futuro ahora tenemos que ver, bueno, tenemos un proyecto, tenemos un modelo de acreditación, y ahora ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Es decir, aquí tenemos el protocolo de acreditación, que podemos también consultarlo, luego lo puedo pasar, y ahora tenemos, bueno, pues expansión a otros países, ¿no? Es decir, aquí hemos puesto en verde, digamos, todos los países que compartimos, pues bueno, la lengua que utilizamos tanto en España como en Portugal, y aquí, bueno, deberíamos pensar cómo podríamos hacer esa extensión, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? El cómo se va a mantener los contenidos, y aquí ya lanzo el guante, es decir, las universidades tanto de España y Portugal como de Iberoamérica podemos trabajar de forma conjunta para poder mantener esos contenidos y ver cómo se podría cofinanciar a partir de ahora, ya que no tenemos la financiación, y después de 2024, ¿qué va a ocurrir? Es un proyecto que está en piloto soportado por la Universidad de Alcalá, pero que está abierto, ¿vale? Por eso también estoy yo aquí en esta conferencia. Hay un compromiso con fondos de Unidigital, donde hay un portal sustentado por Ariris, donde vamos a tener cubierto la compartición de esos contenidos durante 3 años. Pero el problema que ocurrirá es qué pasaría si gastamos los recursos cloud antes de 2027 y sobre todo qué pasaría después de 2027. ¿Cómo vamos a tener esos contenidos compartidos? ¿No? Hay que pensarlo. Recomendaciones del estudio, ya no sé qué tiempo, si no voy bien de tiempo. Recomendaciones que se han hecho, ¿vale? Arbitrar mecanismos para que todo el profesorado pueda desarrollar competencias digitales, que es lo que estamos hablando ahora. Convocatorias específicas de proyectos de innovación que tengan en cuenta estas competencias digitales. Dotar de recursos tecnológicos y acompañamiento tecnopedagógico. Aquí estamos hablando de la importancia de tener profesorado que ejerza la figura de mentor. Alguien que pueda guiar a docentes con menos experiencia para poder acercarse al marco, conocer qué es, cuál es su nivel y diseñar itinerarios personalizados para poder adquirir la competencia digital docente deseada. Esto es importante. También, aunque no afecta a esto, es digitalizar los procesos de gestión, por ejemplo, la emisión de títulos, la matriculación, la reasignación de grupos docentes y tener en cuenta que la parte, digamos, de gestión, pues también se puede agilizar con la digitalización. También fomentar el reconocimiento de las competencias digitales, lo que hemos hablado antes, igual que tenemos en España, por ejemplo, el Docentia o el Docenquia, pues también tener en cuenta la competencia digital docente. Colaboración con universidades, y esto quizás sea lo más importante, es decir, que haya una buena colaboración. Explorar la posibilidad de coordinar las actividades de reconocimiento y certificación de estas competencias. Se ha hablado antes y estas últimas semanas hemos hablado sobre cómo podemos colaborar para poder valorar esas evidencias que vamos a pedir para poder demostrar la competencia digital. Potenciar esa competencia digital del profesorado, ver la importancia de esas agencias de evaluación, el propio ministerio, la CRUE, en ese proceso de acreditación, importante. Y con esto, pues creo que he quedado ya más o menos en la hora que quería terminar. Y ahora lo que me gustaría, pues he intentado ir un poquito rápido, es si queréis hacerme alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que queráis transmitirme. Es decir, la idea, yo siempre digo muchas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado para poder presentar el proyecto y sobre todo, pues bueno, que esto sirva pues, para que en el futuro podamos establecer redes de colaboración y que podamos, digamos, ayudarnos en esta labor de mejorar la competencia digital. Así que, pues nada, muchas gracias.